Hola, feliz noche. ¿Cómo están ustedes? Para nosotros es un placer que nos permita entrar en sus hogares todas las noches a las 8:30. Bueno, esta noche vamos a seguir hablando sobre reconstrucción, la reconstrucción de Venezuela tras el doblete sísmico, la reconstrucción de la zona cero y, bueno, parte de, por supuesto, de lo que es el área metropolitana de Caracas, el estado Miranda y los estados donde resultaron afectados desde el punto de vista de la ingeniería civil, de la ingeniería estructural. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para prevenir un posible terremoto que vuelva a ocurrir en el país? Dios no lo quiera. Además, es un evento natural que nadie hasta los momentos ha podido predecir y hay que tomar medidas. Lo que sí se puede predecir es precisamente la manera como hacemos las cosas, los estudios que hay que tomar en cuenta, las recomendaciones que realizan los expertos, que saben de la materia y que quienes tienen en sus manos el poder de ejecutarlas deben tomar en cuenta. De eso vamos a estar hablando esta noche. Nuestras cuentas están a la orden, @reporte_por_gb, la etiqueta ya la tienen allí en pantalla, Reporte Reconstrucción, y nuestras redes sociales están completamente a la orden, @delvallecanelón en Instagram y Canelón del Valle en la red social X. Para hablar del tema tenemos a un ingeniero civil estructural, es profesor además universitario, Universidad Central de Venezuela, Esteban Tenreiro. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Valle, gracias por la invitación. Además que se hizo viral por un video donde estaba enseñando en las redes los daños y cómo había afectado las paredes, cómo había afectado las estructuras. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias. Fíjate, ese video veníamos desde el mismo día, el 25 en la mañana. Salimos a inspeccionar básicamente los edificios que hemos calculado, que hemos proyectado en la oficina. Y empezamos a recibir llamadas e información de que había daños y cada vez mayores y mayores. Entonces empezamos como a repartirnos. Y fueron tanto el 25 como el 26 días muy intensos. Salimos todos de manera voluntaria y, digamos, a calmar un poco la inquietud y la ansiedad que había. Uno ve gente durmiendo en las redomas de la autopista, en los parques. La gente no quería entrar a sus casas. Y casualmente, uno de los edificios más afectados era de un compañero de la oficina, de Ernesto. Y él me había dicho el 25 en la mañana, después en la tarde, oye, Esteban, ve a inspeccionar mi edificio, por favor. Y después de haber inspeccionado una cantidad de edificios, bueno, oye, vamos a ir hasta el de Ernesto a ayudarlo. Y justamente encontré una esquinita donde se veía unos daños importantes, pero todos los daños que noté eran daños de mampostería. Y había una grieta que pasaba por la columna, por el friso, y justamente generé ese video, le pedí a la Junta de Condominio, porque es que era un edificio alto y no podía recorrerlo todo. Habíamos detectado que la estructura estaba sana, y en esa inspección logramos, digamos, calmar un poco a la Junta de Condominio de ese edificio. Pero saliendo de ese edificio, cuando llamé a otro muchacho que me pedía una inspección en Bellocampo, me dice, ya vi tu video, ya entendí un poco, y eso fue un poco lo que ocurrió en ese video. La idea era un poco calmar y que la gente entendiera que los daños en mampostería no es peligroso. O sea, el daño importante... Es peligroso para el bolsillo. Es peligroso para el bolsillo y por Sí, supuesto claro. que puede ser peligroso para la seguridad, porque puede haber elementos no estructurales. Hay que concentrarse en los daños estructurales, en columnas, elemento vertical y en viga. Y eso es un poco lo que quise transmitir con el video. Pero en paredes que se agrietan y son muy escandalosas y pueden colapsar y hacer mucho daño, no es tan importante, pero por supuesto es muy peligroso porque puede generar daños colaterales. Yo no sé si, perdón, ingeniero, no sé si mientras estamos hablando, Joseito, nuestro productor, puede poner el video para que la gente vaya entendiendo, los que no lo han visto, de qué está hablando y de qué estamos hablando, ¿no? Una cosa que me llamó la atención y es que precisamente usted dice no por los edificios, porque además es mucho lo que hay que abarcar y la gente tiene, aunque han pasado, ya vamos a cumplir un mes, la ansiedad todavía sigue presente en la gente. Yo estuve en estos días en el Sambil y se fue, yo no estaba en Caracas ese día, estaba en Barquisimeto, y se fue la luz. Yo estaba con mi hija y la muchacha en la tienda donde estaba iba a salir corriendo. O sea, angustiada porque parece que ese mismo día también se fue la luz, ¿no? Y yo, oye, cálmate, la gente está todavía angustiada, tiene mucho miedo, y pues obviamente la cantidad de réplicas no ayudan, ¿no? Entonces,
¿qué debe hacer la gente si el ingeniero además no revisa todos los pisos? Usted acaba de señalar algo que yo me había preguntado. O sea, ¿es necesario solamente, o es necesario no? ¿Es suficiente solamente revisar la parte baja para determinar un daño estructural? Hay que tener una cierta experiencia para esa inspección y hay que tener una cierta preparación. Ahora la Comisión de Habitabilidad ha dividido, digamos, en 3 fases inmediatas esa inspección. Una inspección rápida, que es la que fije la etiqueta. Luego, a través de la etiqueta, una inspección detallada, que es más detalles, más los elementos estructurales, y luego una evaluación detallada o evaluación profunda. Son fases que vendrán más adelante, que son, digamos, tienen que ser ejecutadas por ingenieros patólogos expertos que puedan determinar la falla. Usted está hablando de 3 inspecciones para poder empezar a hacer las reparaciones que recomiendan esas inspecciones. No se puede empezar a hacer la reconstrucción con la primera inspección, ¿verdad? La primera inspección es censo de daños. Okay. ¿Cuáles son los edificios más dañados? ¿Cuáles son los edificios menos dañados? ¿Cuáles se deben desalojar o cuáles tienen acceso restringido? Muchas veces por paredes que están por colapsar, el acceso... O sea, entrar a ese edificio uno corre un cierto daño porque puede haber elementos que caigan. ¿Okay? Creo que esa fase está más o menos superada y creo que la gente la está entendiendo. Luego viene una fase de una evaluación, digamos, una segunda fase de evaluación detallada, que es donde uno va con un experto, digamos, ya con un experto a evaluar los elementos estructurales que no tengan daños de consideración. Si hay un daño importante que se detecte, entonces eso ameritará una evaluación profunda, que repito, requiere de ensayos, estudios profundos, donde el experto quizás haya que hacer modelos matemáticos de cada una de las edificaciones para ver cómo reparar y además los costos de esa reparación, porque eso es otro tema. Quizás los costos son tan altos de la reparación que justifica buscarse otra alternativa. O sea, eso es un tema muy profundo que viene a una siguiente etapa. ¿Cuáles son esos costos? O sea, ¿cuáles son esas alternativas? Bueno, fíjense, puede ser que una de las primeras evaluaciones amerite demoler. Esa es y luego viene la fase... Esa es la drástica. Esa es la drástica. El paciente hay que demolerlo. O sea, no tiene reparación. No es que no tenga, probablemente tenga, pero la reparación es tan costosa que es más fácil. Que quizás económicamente y financieramente se justifique demoler. Luego viene una evaluación, una reparación, porque en la estructura uno puede hacer una reparación, insisto, hecha por expertos que te recomiendan reparar. Una reparación significa volver la estructura a su estado original. Que me han preguntado, me han hecho consultas por teléfono a algunos alumnos, algunas personas del interior. Esa reparación implica rehabilitar el edificio, porque rehabilitar el edificio significa que el edificio va a ser considerado con la nueva norma sísmica, la del 2019, que probablemente con este evento que acaba de ocurrir, esa norma vengan unos códigos y unos criterios todavía más exigentes para algunas de las edificaciones. Que se construyan. ¿Con qué criterio la rehabilito? ¿Con los criterios del 2019 o con los criterios recientes que van a ocurrir ahora? Que son esos criterios del nuevo diseño estructural sismoresistente que hay que aplicar. Habrá que esperar que las normas y los entes competentes decidan con qué criterio vamos a diseñar esos nuevos edificios. En el caso, luego de hacer la evaluación profunda, esa la tiene que hacer estrictamente un ingeniero patólogo. Experto. Experto. Sí, un experto. Ahora, la reparación, en caso de que exista reparación, que hay que reparar la viga, la estructura, obviamente el tema de la mampostería, que es como decir, bueno, la parte bonita, estética de toda edificación. ¿Eso tiene que ser supervisado por estos profesionales o lo puede hacer cualquiera? ¿Te refieres a No, la reparación de las vigas y las estructuras debe ser revisado por estos expertos. Entiendo. O lo puede hacer cualquier persona. Yo busco un albañil y entonces me va a hacer las recomendaciones que hicieron. Sí, quizás para la albañilería, para las paredes, lo puede hacer un albañil. Y yo diría, yo te he tratado de transmitir una cierta tranquilidad, claro, que edificaciones que tengan grietas menores, que no son graves, tengamos la paciencia
de vivir con grietas un tiempo, porque los propios albañiles, va a haber tanta demanda de un albañil para reparar un elemento de arquitectura que quizás en tu casa no es tan importante, que tú le estás quitando la oportunidad a escuelas, a hospitales, a los mismos aeropuertos, a edificaciones, lo que llaman esenciales. Claro. Vamos a concentrar esa albañilería o esa mano de obra a donde se necesita. A donde se necesita de manera prioritaria, y no nos empecemos a pelear por pagar el albañil más caro, porque ya me ha llegado comentarios, no, yo te reparo esta pared, te la reparo por $2.500. Espérate, ya va, si no es tan importante, tengamos la paciencia, ¿okay? O la incomodidad de vivir un tiempo con grietas si son menores. Si son graves, por supuesto hay que atender, pero dejemos esa fase que se vaya clasificando. Si nuestra reparación no es importante y ya te la han evaluado y no es tan importante, démosle chance a que la gente repare primero los daños importantes para que pase a una siguiente Pero fase. esos daños importantes en los edificios, por ejemplo, las estructuras y las vigas, si resultaron afectadas, ¿tiene que ser bajo la supervisión de especializados? El proyecto lo tiene que hacer un ingeniero experto, que en este caso los expertos se llaman patólogos, que son los que van a evaluar y te van a proponer una solución técnica. Okay. Esa solución entiendo que se tiene que pedir permiso a la alcaldía. Y la alcaldía debería aprobar ese proyecto. Es una buena pregunta. Así como tú pides un permiso para arquitectura y te define los retiros del edificio, la altura del edificio, el número de pisos, el número de apartamentos, el número de puestos de estacionamiento, cuando un patólogo propone un proyecto, ¿con qué criterio la alcaldía lo va a evaluar? Quizás la alcaldía le corresponderá a través de un comité, que se cree un comité para recibir esos informes y aprobarlos veniendo de quien vengan, quizás a través de patólogos certificados, definir que esos proyectos se pueden ejecutar. Y esa ejecución requiere de una inspección detallada también, eso es importante. No es que, ponle un mastique, pintas allá y repara, le pones un epoxi. Quizás son reparaciones profundas que tienen que ser hechas con expertos e inspeccionadas y aprobadas por expertos. Vamos a hacer una pausa, de regreso seguimos conversando sobre todo este tema y nos vamos a la pausa precisamente con el video que le estábamos hablando al principio. Está sólido, columna, elemento vertical, y la viga, mira, está perfecta, ¿ok? Esto está totalmente deteriorado. ¿Cuál es la recomendación? Todas las cosas que están por caerse, internas del apartamento y externas de los apartamentos, túmbenlas, ¿ok? Para que no dañe a cualquier persona que circule por abajo, en la planta baja, un niño paseando en estos días que no va a haber quizás colegio, que túmbenlas para que no haya daño. O sea, ¿y cuál es la recomendación? Tumben las de los pisos superiores y van bajando a los pisos inferiores. Bueno, ya estamos viendo la explicación excelente. Además, faltó allí la parte que vimos cuando nos fuimos a la pausa, que es el tema de las vigas y las estructuras. Estamos conversando con Esteban Tenreiro. Él es precisamente ese ingeniero civil estructural de la Universidad Central de Venezuela, profesor de esta casa de estudios, además miembro de la Comisión de Habitabilidad. Estamos conversando sobre ese tema, ¿no? El tema de los costos de reparación, el tema yo le preguntaba de los pisos, si era necesario, pero hay un tema también que es, ¿qué pasó en La Guaira? ¿Por qué sufrió tantos daños? Si se afectó el hecho de que La Guaira tuviera un antecedente como el año 99 con la vaguada, si esto afectó para que este doblete sísmico causara tanto daño, o fue precisamente el tema del doblete, se derrumbaran muchas estructuras, edificios recientes como el tema de las denominadas UPP, pero también cayeron edificios que tenían años también allí en La Guaira. ¿Y por qué otros estados no sufrieron, a pesar de que a mí me pasó que yo estaba en Lara, en Barquisimeto, y aunque el sismo fue de la misma magnitud, 7.1, se sintió en ese momento y se movió bastante, no hubo afectaciones, pues? Yo tuve la suerte igual que tú, del Valle, porque yo estaba en una planta baja, en un edificio más o menos reciente en Las Mercedes, y a los 3 segundos, 5 segundos estaba en la calle. Y a mí me pareció un sismo, casi que un temblor, porque inmediatamente... Sí, claro. Pero ¿qué pasa en estas zonas? En estas zonas, tanto
hacia Caraballeda, Castelamar y hacia la zona de Caracas, los Palos Grandes, Altamira, Cebucán, la montaña, por la meteorización de millones de años, se forman grandes aluviones, tanto hacia el mar como hacia la ciudad de Caracas. Y básicamente hasta el río Guaire, porque esos son aluviones de grandes rellenos. En Caracas entiendo que son hasta 300 metros de profundidad y en Caraballeda llega hasta 400 metros. Y hay un fenómeno que la norma lo contempla que se llama el efecto de sitio. Cuando tú haces una edificación en zonas de grandes rellenos, tú tienes que aplicarle aceleraciones o se traduce finalmente a fuerza sobre cuando haces el diseño estructural mayores, porque el efecto de sitio, y yo se lo explico a los muchachos de arquitectura, es como si tuvieras una gelatina alta en un plato. Cuando tú la mueves, hay un efecto de látigo, se amplifica el efecto de los grandes rellenos de terreno blando, se amplifica esa onda y eso es lo que termina afectando en esas zonas particularmente de Castelamar, Caraballeda y la zona norte de Caracas, los Palos Grandes castellanos. Y por eso es la cantidad de daño. Y al final son grandes aceleraciones, enormes fuerzas que los edificios tienen que tratar de disipar con esa deformación y en esa deformación, en esa disipación, es cuando digamos, las mamposterías, las paredes se agrietan y se forman las famosas X, tanto en un sentido como en otro sentido. ¿Afectó en el caso de La Guaira el tema de que tuviéramos antecedente de la vaguada? Sí, no tengo, digamos, claridad si se construyeron en las zonas, pero las zonas de la vaguada son zonas también de grandes aluviones, grandes rellenos. Quizás en esas zonas también la zonificación, la norma debe haber contemplado en esa zona aceleraciones especiales que contemplen este efecto de los grandes rellenos. Ya se están haciendo esos estudios para determinar por qué cayó cada edificio, por qué se dio, para determinar si fue simplemente eso que usted estaba diciendo por el tema del relleno, o si hubo alguna mala ejecución en la obra por parte de la parte humana, o porque se utilizaron cosas, ¿cómo se llama? Materiales que no estaban... Fíjate, ahora viene una fase se llama ingeniería forense. Hay que determinar qué pasó. ¿Qué pudo haber pasado? Mal proyecto, puede ser. Mala ejecución, malos materiales durante el proceso constructivo o deficiencia en la calidad de algunos aceros de refuerzo, por ejemplo, de concreto. Mal mantenimiento, ya es un problema de corrosión, edificios que tengan años con filtraciones y mantenimiento. O cambios de diseño, porque una persona pudo haber puesto un tanque de agua, hizo una piscina en el techo, le subió 4 pisos al edificio. Entonces, eso corresponde a lo que se llama una ingeniería forense, que es la que va a determinar por qué cayeron los edificios. En este evento particularmente y con toda la tecnología, hay mucha filmación, muchos drones, muchas películas, muchas fotos que ha tomado todo el mundo por todos lados. Esa recuperación de información para esta ingeniería forense es fundamental, que es la que va a determinar un poco a través de estudios estudios profundos, que eso lleva mucho tiempo evaluar, porque hay que conseguir los planos originales, verificar cómo se comportaron, aplicar las fuerzas de diseño a las que llegaron, que entiendo, estudios preliminares han dicho que las fuerzas que llegaron sobre las edificaciones casi que duplican las fuerzas de diseño original. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos conversando sobre esto, porque además usted hablaba algo de los tanques, porque hay mucha preocupación en estos momentos por el tema del agua. Bueno, casi todos los apartamentos tienen tanques de agua. Sí, eso también puede afectar la estructura. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Esteban Tenreiro. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, además de ingeniero civil estructural. Ya venimos. Esteban Tenreiro es nuestro invitado esta noche, ingeniero civil estructural, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Esta es la última parte, pero bueno, obviamente hay que hablar muchísimo, ¿no? Hay que seguir explicando este tema. Usted hablaba de, La Guaira. ¿Se puede seguir construyendo en La Guaira? Porque además usted, según lo que explicaba, y yo, porque además uno empieza con eso, La Guaira está en el medio del Ávila y en el medio del mar. O sea, queda como en el centro. O sea, puede subir afectación y ya la ha sufrido por las dos causas.
y sobre grandes aluviones. Hizo grandes aluviones. ¿Se puede construir? Claro que se puede construir. Tendríamos que usar la ingeniería moderna. Porque la ingeniería moderna nosotros la entendemos como, por ejemplo, aisladores, que la norma lo contempla. Cuando edificios esenciales de importancia tienen hospitales, por ejemplo, aeropuertos, se tienen que diseñar con aisladores sísmicos. Aislador sísmico es el elemento que, imagínate que el edificio sobre unas gomas, el terreno se mueve y el edificio siente la 10ª parte de la fuerza sísmica. Y eso le podríamos agregar amortiguadores, que son como piezas que, digamos, disipan la energía sin que la estructura se afecte. Quizás utilizar nuevos materiales, me refiero desde el punto de vista estructural, quizás usar estructura metálica. Los grandes rascacielos de Nueva York, por ejemplo, están hechos con estructura metálica. ¿Qué pasa con la estructura, con el acero? Que tú garantizas en una pieza de 12 metros la calidad de ese material. El concreto tiene más control de calidad, y si ese control de calidad durante el proceso constructivo no se lleva adecuadamente, se pueden cometer errores. Hay que encofrar, hay que vaciar, hay que vibrar, hay todo un proceso constructivo que quizás con estructura metálica, con materiales, digamos, digamos, con más control de calidad, se puede ejecutar mejor. Además, la estructura metálica requiere de empresas metalmecánicas de importancia, que son empresas grandes, potentes, que garantizan el proceso constructivo adecuado. Y yo de último agregaría la mampostería. La mampostería también, esa de las grietas y que ha generado muchísimos daños y son los costos más importantes que vamos a recibir, es la mampostería moderna, es la de drywall, la pared seca. Los mejores hoteles de España, los mejores hoteles de edificios de vivienda de Nueva York, de Estados Unidos y de Canadá, de los países desarrollados, usan la pared seca. Y lo que pasa es que nosotros el drywall lo tenemos muy desprestigiado, pero si usamos los códigos correctos para que sea acústicamente adecuado, tú no oigas lo que ocurre al lado, ignífugo, que aísle el fuego, hidrófugo, que aguante a humedad, y utilizando materiales con la calidad estructural del perfil. Además, la mampostería se ancla en las vigas y las columnas. No altera el comportamiento estructural porque es una mampostería débil de yeso que no distorsiona el comportamiento estructural. Hacia eso es que deberíamos ir en estas nuevas construcciones. Ingeniero, ya tenemos que ir cerrando. Una pregunta que quedaba pendiente. El tema de los tanques de agua en estos momentos, que hoy en día es casi común en cada apartamento, ¿afecta también? Bueno, un tanque pequeño en tu casa, en el baño de la ducha, de tu cuarto, de tu baño, de tu habitación, son pequeñas cargas que la norma permite 175 kilos por metro cuadrado. Una ducha en un baño y son cargas menores. Pero ahora sí, cargas de tanques de agua sobre el techo de gran importancia, aumentar la altura de un edificio, empezar a construir mezaninas y cosas de esas, eso sí cambia el comportamiento estructural y eso tiene que ser controlado y evaluado por las propias alcaldías que controlan. ¿Y si el tanque existe, por ejemplo, en cada apartamento? Un tanquecito pequeño no. ¿De 500 litros? Exactamente, son tanques pequeños que ocupan, insisto, en un baño de 3 metros cuadrados está permitido, o sea, se puede ocupar. Yo no creo que eso altere el comportamiento. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, de verdad muy didáctica y pues su explicación. Por supuesto lo vamos a seguir invitando porque hay muchos temas que hay que seguir hablando sobre este tema y lo otro es que hay que hablar esto, hay que hacer los estudios necesarios, hay que hacer pues qué pasó, por qué cayeron tantas estructuras y lo más importante en esa reconstrucción, que esos errores que se cometieron, si es que se cometieron errores en la construcción de muchos de esos edificios, no vuelvan a cometerse y además tomar como referencia este doblete sísmico que lamentablemente vivimos en Venezuela. Pasen feliz noche, queden en compañía de Noticias Globovisión.